Bienvenidos a la Universidad a las Peruanas. Quien les habla es la doctora Mariela Quipas Beliza, muy complacida a nombre de la Dirección de Educación a Distancia por permitirnos ese espacio de poder compartir con los futuros profesionales una de nuestras experiencias pedagógicas más importante y que coadyuvan significativamente al logro de los objetivos propuestos dentro de su carrera profesional. Una de las grandes preguntas que se hacen los estudiantes bajo esta metodología de educación a distancia es preguntarse: ¿cómo voy a hacer para estudiar en estos entornos virtuales? ¿Qué herramientas son las que necesito para poder auxiliarme en cada una de las tareas que tenga que realizar en estos entornos? La educación de hoy propende el desarrollo de capacidades, y estas capacidades que se brindan con el soporte de los recursos tecnológicos que ofrece la Universidad a las Peruanas va a ser altamente significativo y provechoso para ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en condiciones básicas que todo estudiante debe poseer. Es decir, tratar de encontrar los caminos, las guías, las rutas, finalmente el método que voy a utilizar para poder estudiar. A esto nosotros le llamamos métodos y técnicas de estudio. Pero existen condiciones básicas para ello. Esto es desarrollar una buena guía, una buena ruta de estudio por comprensión. De allí nosotros nos valemos de un conjunto de herramientas de tipo conceptual que están dirigidas hacia el desarrollo y el aprovechamiento de ese conocimiento. Luego las instrumentales, que son las herramientas, llámese como el soporte pedagógico, el asistir a una tutoría virtual, y luego las procesales, este tipo de organizadores de información que nos van a permitir plasmar en esquemas los conceptos, la información que nos brindan nuestros textos virtuales, nuestras separatas, nuestra información que nos brinda el maestro. Pero al margen de todo ello, también necesitamos poseer algún tipo de condiciones de carácter personal, como por ejemplo la condición física, y esta se refiere a gozar siempre de una buena salud mental y física. Para ello es muy importante la buena alimentación y cuidado de todos nuestros órganos vitales, las condiciones mentales, emocionales, esa alta motivación que tienen los estudiantes que apuestan por estudiar en entornos virtuales bajo la modalidad de educación a distancia. Tienen ustedes un alto sentido de motivación que los lleva a seguir adelante, que los lleva a ser profesionales. También la concentración que debemos tener para las lecturas profundas en cada uno de ellos, la buena disposición, voluntad, la atención, así como también las condiciones afectivos sociales que usted las va a encontrar aquí mediante las adecuadas formas de comunicación que tienen nuestros profesores, nuestra plana docente que acompaña a la Dirección de Educación a Distancia. Desarrollamos altos sentidos, de altas competencias de comunicación, la comunicación asertiva, una comunicación entendible que va a permitir que usted se sienta como en casa, como en familia. Ello también usted tiene que desarrollarlo en su casa. Conducta que irradie asertividad, que implica pues el espacio de generar empatía con el otro. Esto va a permitir el cultivo de una personalidad en usted que se va a ir forjando desde el primer ciclo. Las condiciones espaciales también son buenas, es decir, orientar al futuro estudiante el lugar donde va a estar nuestra computadora o el lugar adecuado donde va a estar nuestra laptop, la mesa de trabajo que voy a tener, la buena iluminación es clave en el desarrollo de buenos aprendizajes. No podríamos generar esa atención si no tuviéramos este conjunto de condiciones espaciales que nos ayudan
a poder generar mejores aprendizajes. Es necesario, usted va a ir aprendiendo a lo largo de todos estos 10 semestres las múltiples oportunidades y formas que ofrece los recursos interactivos y que favorecen mucho el aprendizaje. Luego, las condiciones temporales, el tiempo. Para personas como ustedes que trabajan todo el día, el tiempo, tenemos que aprender a desarrollar una de las más altas capacidades, la planificación de nuestro tiempo. ¿En qué voy a utilizar las 24 horas del día? En este momento utilizo el tiempo para mis tutorías, pero allí no termina. Debemos utilizar parte de estas 24 horas para poder realizar la retroalimentación de nuestros aprendizajes, así como el desarrollo de todas nuestras actividades que acompañan el desarrollo del mismo. Para esto nosotros utilizamos un conjunto de estrategias. Usted va a ir desarrollando a través de la lectura los aprendizajes, el aprovechamiento del manejo de la información que le va a ser significativo y para poder tomar decisiones dentro de su propio entorno. Cuando usted tenga esa capacidad de poder desarrollar, manejar la información, estará desarrollando la capacidad de poder autorregular su propio aprendizaje, aprender a controlar el proceso, evaluarlo y poder llevarlo a una nueva situación. Estos aspectos ayudan mucho a la toma de decisiones en cualquier empresa. Y vea usted, el tema es tan simple, solamente manejo de nuestro tiempo, manejo de estrategias, métodos, guías, rutas que nos van a permitir el desarrollo de buenos aprendizajes. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en el plano cognitivo? Tenemos aquí algunas de estas estrategias de aprendizaje, como el hecho de tomar apuntes, por ejemplo, de resaltar la idea principal dentro de un texto, de la buena idea, del preguntar qué leo, para qué leo, por qué leo. ¿Cuál es el elemento destacable de este texto que acabo de leer? Creo mis propios apuntes, los puedo recordar, los puedo resumir, los puedo clasificar, organizar, y es allí donde se da el momento de la creación, se ejecuta la comprensión de la información. En el aspecto afectivo va a ir mejorando con el paso del tiempo. El primer paso lo va a dar el tutor, el docente tutor que hace cargo de cada una de las materias a lo largo de la carrera profesional. Con ese lenguaje afectivo, con ese lenguaje asertivo, va a desarrollar en ustedes también una escala de actitudes, valores, intereses. Se va a fortalecer nuestra autoestima académica. Vamos a tener esa ansiedad por conocer más allá de... Pero doctor o magíster, ¿sabe usted este tema? Lo he encontrado en esta página del internet. ¿Será posible de que podamos asociarlo con el manejo de esta información? Poco a poco vamos a ir mejorando estas voluntades si es que nosotros nos apoyamos en estas estrategias. Esto funciona con la determinación de la administración del tiempo y el espacio que nosotros podamos tener. Algunas condiciones básicas para el éxito académico. Saber estudiar, que no significa comenzar a aprenderme de memoria todo lo que está en el texto. Ojo y subrayo esa expresión. El saber estudiar significa saber apropiarse de la información que considero que es relevante, que considero que es importante y me va a ayudar a un mejor entendimiento. Eso significa que yo allí estaré desarrollando algún conjunto de habilidades mentales adecuadas para la carrera profesional que estoy estudiando. Tener mucho interés por las profesiones, no solamente llámese contabilidad o administración u otra carrera profesional que yo tenga, sino la perspectiva que pueda tener para poder enlazar el conocimiento que tiene la diversidad de profesiones y que me van a ayudar a mí como profesional a nutrirme. Esto va pues en el mediano plazo se va a poder percibir en usted que va logrando, va avanzando el desarrollo de sus capacidades, por ende que sus competencias profesionales van a ir mejorando. ¿Qué es lo que sucede actualmente, ¿no? en un sector de pronto de la población
que muchas veces sienten este fracaso de las asignaturas y tratan de conformarse solamente con una simple aprobación de una materia, o muchas veces no se sabe estudiar, o de repente se copian, ¿no?, los exámenes de una u otra, porque existe ya una motivación que no es del todo elevada, sino al contrario, va menoscabando estos aspectos. Todo ello conduce pues a una deserción estudiantil que nosotros como institución no animamos, sino al contrario, potencializamos a través de las estrategias, de los métodos de estudio que nosotros proponemos a lo largo de todas las asignaturas. Si bien es cierto, el primer semestre académico se inicia con una materia que es metodología del trabajo universitario, pues esta metodología se le enseña para que pueda aplicarla en los próximos 10 semestres. Usted tiene 10 semestres para desarrollar sus habilidades, poder poseer competencias profesionales muy bien marcadas y a su vez estas puedan transferirse en exitosas competencias laborales a un mediano plazo. Para ello es necesario manejar, gestionar la información que se tiene mediante la investigación. Se recomienda también el uso de un buen diccionario y uno de los lineamientos que tenemos para desarrollar ese aprendizaje está pues en el desarrollo de la percepción, que implica pues hacer una mirada hacia nuestro entorno, hacia nuestros materiales de estudio y poder destacar el aspecto relevante, almacenarlo a nuestra memoria de largo plazo, que es nuestra memoria significativa, la cual no nos vamos a olvidar, porque si lo trasladamos a nuestra memoria de corto plazo, fácilmente el manejo de información o el conocimiento se va a evaporar, se va a dilucidar en el tiempo. La atención, el razonamiento que hagamos frente a los materiales de estudio es sumamente importante. Vea usted las grandes diferencias que existe entre estudiar mecánicamente, realizar un estudio por memorización que un estudio por comprensión. Rápidamente podemos encontrar estas diferencias. El profesional de esta universidad es reflexivo, es indagativo, ¿no? Se apropia de una mentalidad científica desde el primer semestre, porque realizamos este estudio por comprensión. No solamente quiero aprenderme el texto de memoria y llega la siguiente semana y ya no lo sé. Recuerde usted que estos consejos y estos mensajes se dan propios porque en algún momento de nuestra vida nosotros también fuimos postulantes a una universidad, también hemos iniciado una carrera profesional y estas son las herramientas que hoy con el paso de los años nos atrevemos a promover para que usted pueda llevar con un éxito el desarrollo de su carrera profesional. Un estudio esencialmente racionalizado, ¿no?, que es lo que permite el desarrollo de la investigación. Hoy dentro de la universidad se promueve con mucho énfasis la investigación, la producción de conocimientos que ayuden a resolver problemas desde su propia área, desde su propia carrera profesional. Crea altas expectativas intelectuales, se producen profesionales creativos, profesionales que puedan muy bien insertarse al mercado laboral en una forma eficiente. Algunas de las técnicas que utilizamos para el método de estudio por comprensión, es decir, para desarrollar el análisis, la síntesis, está pues en el manejo de la información, que no es como el dibujito que aquí observamos de aquel estudiante que piensa 3 más 2, 5, 3 más 2, 5, no, sino la capacidad que tiene el individuo para poder elaborarlos, pero parte de una cierta observación directa del conocimiento que éste está brindando, que le permite abstraerlo para que pueda elaborarlo. Si algún docente le dice, apropiese de la conceptualización, por ejemplo, del concepto ciencia, no es aprenderse de memoria la definición, sino parafrasearlo, tratar de decir con nuestras propias palabras lo que nosotros entendemos de.
sobre un juicio razonado, sobre un juicio crítico, pensado, analizado como corresponde. Y ya llegamos a esta categoría, a esta alta categoría dentro de las habilidades que tenemos para el estudio por comprensión, que es el análisis. El análisis, que significa la descomposición de un todo en muchas partes, con la finalidad de que de poder observar con claridad cuál es la estructura del objeto, cuál es la estructura de la información sobre la cual nosotros disponemos. Últimamente pues se entiende que en muchos estudiantes que de repente no manejan los métodos de estudio, simplemente se hace un copy y pega. Eso es lo que nosotros como universidad no queremos ni promovemos como docentes. Es necesario que el estudiante se apropie de esta información, lo analice, lo conceptualice para que pueda crear, y esa creación se da con el apoyo de la síntesis. Este conjunto de habilidades son netamente mentales y que se van desarrollando desde la infancia, por cierto. Aquí no hay nada nuevo. La universidad recoge a un postulante que se ha formado en la escuela básica regular durante muchos años. Y es en la universidad donde nosotros nosotros procuramos que la investigación se realice sobre la base de estas habilidades básicas: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la creación. Para llegar a estos elementos pasamos por este elemento básico que vendría a ser la reflexión, ¿no? Un individuo reflexiona y sobre ello lo va a llevar a realizar la búsqueda de posibles soluciones, toma de decisiones tras un proceso razonado, tras un proceso donde se ha juzgado la posición de científicos, la posición de diversos autores sobre el tema que se realiza, con la finalidad de descubrir la verdad, es decir, hacer ciencia. La Universidad Peruana en ello tiene pues esa misión, que es la de formar profesionales altamente competentes sobre la base de metodologías interactivas, como es esta, la de los estudios virtuales, el soporte que brinda la Dirección de Educación a Distancia y el manejo de estrategias que tienen los docentes y que transfieren a los estudiantes. Para ello nosotros guiamos dentro del desarrollo de todas las asignaturas, nos valemos de la orientación de los tutores, a la cual se le conoce aquí como la guía de cátedra, los libros y documentos virtuales que se puedan utilizar, las fichas y ficheros virtuales también que podemos realizar, la elaboración de resúmenes, el asistir a nuestra tutoría, que se le conoce también como la hora de la clase, la observación de la información o de los procesos o de los experimentos que se tengan que realizar, mucha lectura. Para llegar a una eficiente lectura hay que pasar por todo un proceso que implica pues desde una lectura silenciosa hasta una lectura en voz alta, una lectura que permita identificar las ideas particulares de cada uno de los párrafos y nos permita tomar apuntes, luego elaborar resúmenes y de esa forma tener la capacidad de poder interactuar en el grupo de trabajo. Así es, como remarcábamos, el trabajo en grupo, que yo lo destacaría más como el trabajo en equipo, es una de las grandes fortalezas que se tiene también dentro de la educación a distancia y podemos utilizarlo también, además de que las tutorías son de manera individual. Es posible que a través de las redes sociales, a través de la conexión con nuestros propios compañeros, podamos socializar la construcción del nuevo conocimiento. Algunas técnicas complementarias que podemos precisar en este momento van en cuanto al trabajo que realizan los maestros y los estudiantes. Está pues la preparación y la presentación de los exámenes, que son en esta modalidad virtuales, el uso correcto de nuestro idioma también, comenzar a apropiar algunos de los vocablos como deben ser, luego la búsqueda de los conceptos a través de un muy buen diccionario.
Muchas veces el estudiante, cuando llega a este momento de la presentación de exámenes, algunos le tienen miedo, ¿no? Piensan que la evaluación es sinónimo de medición y no es así. La preparación y la presentación de los exámenes es una identificación de las debilidades que tienen los estudiantes y que nos sirve a nosotros como maestros la posibilidad de poder valorar lo que el estudiante va desarrollando en cada uno de los aspectos. Por eso es muy importante su asistencia a las tutorías virtuales, al comentario de los foros que usted tiene también. Allí es donde se nutre, se socializa el conocimiento y es un punto de referencia para la evaluación, la asignación de la nota que el maestro pueda hacer. Por cierto, no es del todo obligatorio su asistencia al 100% a las tutorías, pero sí es necesario que usted se integre a esa comunidad del nuevo conocimiento, Como ya habíamos dicho, los elementos que favorecen este desarrollo del trabajo está en el medio ambiente y en las condiciones de tiempo que usted tenga. Finalmente, quisiera precisar, en primer término, agradecer a la Dirección de Educación a Distancia por esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias de tipo pedagógico, anotaciones, ayudas que nos van a servir a comprender por qué estamos dentro de esta modalidad de educación a distancia. Primeramente porque exige la preparación de un aprendizaje autónomo. Aquí el estudiante es el que decide con su propia voluntad, llevado por esa motivación grande que tiene a generar aprendizajes, y estos aprendizajes son de calidad. Luego, a subrayar el valioso aporte que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que a través de las plataformas, la plataforma virtual que brinda la universidad, es posible, sí, con la experiencia que nosotros tenemos como maestros en entornos de educación a distancia, ya van a ser 10 años aproximadamente, podemos sí asegurar que el estudiante que estudia bajo esta modalidad de educación a distancia es un profesional solvente y altamente preparado, porque las lecturas que llega a asimilar a lo largo de los años lo hacen ser una persona poseedora de mucha cultura, de mucho manejo de información. Justamente eso es lo que se necesita actualmente como propuesta en nuestro país. A trabajar, mis queridos postulantes, bienvenidos a la Universidad Las Peruanas y todos los éxitos posibles en el desarrollo de estos futuros años universitarios. Muchas gracias.